Huir de los monstruos conocidos y luchar contra los monstruos desconocidos. Lovecraft Country, el podcast de la serie de HBO. Bienvenidos al episodio 7 del podcast de Lovecraft Country, esta serie que está cautivando audiencias alrededor del mundo y en el inframundo seguramente también. Para platicar de este episodio que se llama I Am, estoy con Toño Sempere. Un gusto, Mario Flores, y sí, estamos en esta procesión que nos lleva a conocer más de cerca a un personaje que en algún momento yo te dije, ay, qué personaje tan interesante, ojalá y tenga más juego adelante. Tú, por fortuna, has leído los libros y dijiste, sí, el personaje de Hippolyta es muy, muy relevante. En algunos momentos vamos a ver más de ella. Entonces dije, bueno, me quedo tranquilo porque estamos viendo un episodio dedicado a ella prácticamente. Así es, sin duda alguna, en el libro es bastante importante, aunque en esta dimensión no fue escrita por George Freeman el libro, pero es importante, pero definitivamente ya la serie tomó otros derroteros y por eso tenemos que platicar de lo que pasa en este día que en el colmo del terror cósmico se la lleva un vórtice para vivir otras vidas. Y por eso hemos preparado una guía para saber qué puede pasarte si te ves en esa situación. Sí, enlistamos 7 síntomas que puedes esperar tras una abducción extraterrestre. Número 1. El número 1 es confusión, Mario. Así es, le estamos diciendo primero que nada, nosotros no estamos confundidos, sabemos que no fue exactamente una abducción extraterrestre, pero vamos a llamarle así porque hay muchos casos que vemos ahí de los abducidos, ¿no? De los contactados, como les gusta llamarse a sí mismo, también, ¿no? Sí. Que siempre tienen cosas como que en común. La primera, como tú dices, es la confusión. Hay mucha confusión en particular de dos personajes masculinos, en particular de uno, de nuestro protagonista, Atticus. Sí, pues simplemente Atticus descubre el lado oculto que ha estado ensombreciendo quizá la figura de su padre y con el cual él siempre lo tomó como un rumor y ahora lo enfrenta cara a cara cuando ve salir al bartender que es pareja y no pareja de Montrose. Y el shock que ves en el rostro de Atticus es muy fuerte, pero lo interesante es que de sus primeros pensamientos es preguntar si su madre sabía. Y es un poco torturante este momento porque también vemos que Montrose también está confundido porque no sabe incluso cómo reaccionar ante la reacción propia de su hijo, ¿no? Y su primer gesto es quitarse la camisa y decir, todavía me debes respeto, niño, y quiere golpearlo como cuando era un pequeño. Y te das cuenta entonces que Atticus empieza a encontrar muchas respuestas respecto al comportamiento violento y al abuso físico que sufría a manos de su padre, que no quería que fuera un blandengue. Por supuesto, esto creo que nunca justificaría la violencia y la mala paternidad que llevó a cabo el personaje de Monrose, pero ya lo platica Michael Kenneth Williams en una entrevista, que él ve que Monrose Freeman era un hombre atrapado por su sexualidad en un momento en donde definitivamente no era sencillo salir del closet. Aún en muchos países, en muchas situaciones, ahorita en el siglo XXI sigue sin ser fácil, pero en ese momento, en 1950, era prácticamente impensable. Por eso era bastante común que los hombres casados tuvieran una vida, hombres y mujeres, ¿no? Tuvieran una vida aparte, pero no se podía hablar abiertamente. Definitivamente es algo que también lo detecta su, bueno, digámosle pareja o no pareja, Sammy, interpretado por John Hudson Odom, porque él se da cuenta de que cada que se están intentando acercar un poquito más, por ejemplo, que en este momento en un desayuno o algo tan sencillo, lo dejó, ¿no?, quedarse en la casa, él encuentra luego resistencia de parte de Monrose, ¿no? Sí, es esa parte de la no aceptación que hablábamos y también de la no aceptación, en especial en la comunidad afroamericana. Y nos adentramos un poquito más en este tema porque lo habíamos tocado anteriormente, pero es que un grupo que se ve tan amenazado por tantos frentes al ser una minoría en un país, también tiende a proteger mucho de que se vea que todos sus miembros son muy fuertes, muy sólidos, ¿no?, muy íntegros hasta cierto punto. En aquella época era visto como una deficiencia, una carencia, una enfermedad incluso, el homosexualismo. Entonces, demostrar una vulnerabilidad por ese lado es lo que estaba forzando a gente como Montrose a no aceptarse como es. Creo que esa es la clave, Toño, el no querer mostrar una vulnerabilidad y más bien proyectar esta imagen de una persona dura que le pega a su hijo, que grita para hacer valer sus puntos. Y lo vemos en cierta forma justificada, vemos mucho la historia de la familia de Atticus, que fueron víctimas directas de la masacre de Tulsa, ¿no? Que ahorita en los Emmys, que en la entrega
Se acaba Me de suena. Hay una serie que creo que habla al respecto, Mario. sabía, sí, no se me llama dejarás Watchmen. mentir mucho. Creo que es esa que estás diciendo. Se habló Nada más mucho. una de las ganadoras de la noche. Nos da Oye, muchísimo 30 gusto. Emmys Qué bárbaros. en esta entrega. Fue el network que más estatuillas se llevó. Y justamente eso se aprovechó en HBO para usar como plataforma. Como visualizar, o sea, visibilizar la masacre de Tulsa, ¿no? De la que mucha gente durante mucho tiempo no se supo, pero en esta masacre que ya hemos platicado de 1921, literalmente atacaron los blancos a los afroamericanos de ese lugar, incluso con un biplano, ¿no? Con un avión. A ese extremo se llegó y no se volvió a recuperar como tal ese Black Wall Street que le llamaban. Y también se había como pretendido relegar esto a un rincón oculto de la historia, al punto de que mucha gente no estaba al tanto de, bueno, aquí primero en Watchmen y ahora también lo están reforzando en Lovecraft Country, sabemos de esta conexión con las masacres de Tulsa y todo lo que eso conllevó en algún momento. Pero aquí, Mario, si te parece, vamos a pasar de que después de esta confusión que está reinando a todo nivel en este episodio, viene otro tema que también nos llama la atención porque puede tener consecuencias a muy pronto. Número 2. Y es que el segundo síntoma que puedes esperar tras de una abducción extraterrestre es que puedes tener náuseas y mareos. Y no mareo flores, no, mareos de otra índole. Y también yo añadiría ganas de comprar ropita. Exactamente. Ropitas. Estamos viendo aquí pistas de que tal vez Letty pues fue debut y salió con premio porque al parecer está embarazada. No es algo que incluso se menciona, lo menciona me parece que Ruby, que por cierto Ruby ahorita hay que recordar que está de agente Semiluto. secreto. No, está de agente secreto de Cristina, ¿no? También, Al final de cuentas, después de esta plática que tienen al principio, en donde, por cierto, nos revelan el método por el cual usurpa el cuerpo a través de la poción, y es que toma los cuerpos de Dell y de William respectivamente y los vuelve una poción para convertirse en ellos. Bueno, pues está de agente secreta chismeando un poco la vida pues del otro clan, ¿no? Las otras fuerzas rivales, de Leticia y de Atticus, que quizá sean padres pronto. Un tema interesante porque sí, en efecto, pues Leticia tiene este sueño premonitorio donde nos remontamos al sueño que tuvo Atticus cuando vio escapar de la casa a la esclava de Titus, ¿no? A su tatarabuela. Sí, y que pues también ella iba embarazada, ¿no? Entonces hay esa conexión, Leticia se ve el vientre, la flama estalla en su vientre también. Eso es muy revelador. Muy impactante. Entonces sabemos que también, bueno, pues le ves la aversión al ajo, todas esas cuestiones, y dices, bueno, pues si te encanta el ajo, pues sí, pero no cuando tenemos un hombre en base. Mira, aquí lo que estamos platicando es bien importante porque me parece que la sangre llama a la sangre. Hannah, la antepasada de Atticus, pues les está intentando decir algo a través del tiempo y del espacio, pero entonces la sangre también se está viendo inmiscuida con Leticia, ¿no? Que al final de cuentas todo este tiempo había sido el acompañamiento de Atticus, pero no había estado con sangre, no estaba involucrada su sangre hasta ahora, que pues sí, literalmente lleva el cuerpo del hijo de Atticus, al parecer, en su vientre. Entonces ahora sí se vuelve una cosa de lazos de sangre. Vamos a ver en qué desemboca esto, porque la verdad las consecuencias pueden ser infinitas. Estamos hablando de que este culto habla mucho de la herencia de padres a hijos, ¿no? Y a hijos particularmente, ¿no? Ese mensaje ya nos lo dejaron muy claro, ¿no? En la rebeldía de Cristina y todo, ella habla de que esta es una cuestión que son los hijos de Adam, por alguna razón de Adán. Oye, ¿qué te parece para herencia que se haya robado Hannah el mismísimo libro de nombres? Eso ¿no? Sería... Cristina anda buscando 3 paginitas para ya armarla, y él podría tener el libro de nombres. Que me gusta esa hipótesis, Mario. Hasta ahorita, pues no han dado con él, ¿no? Además, parece que se perdió en los disturbios de Tulsa de los que hablábamos. Pues vamos a ver en qué desemboca esa línea argumental. Lo cierto es que Letty no tiene muchísima intervención en este episodio, pero sabemos que ella está preocupada, obviamente, por su situación en particular, y elige mediar un poco con Atticus cuando se entera de la homosexualidad de su padre, pero como que se guarda de tocar ciertos temas, como que ella está jugando a voy a hacer un soporte emocional y no voy a hacer una carga dándote una cosa más en qué pensar. Está interesante eso, vamos a ver en qué desemboca. Pero vamos, Mario, con otro tema que me llama muchísimo la atención y no por lo que ustedes creen. Número 3. Otro síntoma tras una abducción extraterrestre es
La desnudez, Mario. ¿Cuánta gente no ves ahí que aparece desnudo en medio de un campo de trigo o en la inmensidad de un desierto o en la espesura del bosque y no sabe cómo llegó ahí, no encuentra esta situación? Y hay una cuestión interesante. El manejo de la desnudez en Lovecraft Country siempre está ligado de hablar de vulnerabilidad. De ese momento donde no tienes literalmente nada que te proteja ni la misma ropa que vistes y tienes que echar mano de la persona que eres realmente y mostrarte al mundo tal y como eres. Y lo hemos visto consistentemente, tanto en las escenas de sexo cuando tienen este contacto o relación a primera vez Atticus y Letty, vemos que están vestidos, pero después ya los vemos desnudos, ¿no? Todas las situaciones donde vemos a gente quitándose la ropa es soy yo, ¿no? O sea, no hay nada que esconder, ¿no? Y creo que en esta situación, Hipólita, en medio de una situación donde simplemente se abrió una brecha en el tiempo y el espacio y aparece en este planeta distante, y aparece en una base que tiene cantidad de referencias al sci-fi tradicional y toda esa cuestión. Tiene cosas muy clásicas como escenarios que hemos visto en películas como Alien. Sí tenemos en Odisea 2020, en Odisea 2001. Sí, ¿no? O sea, y sobre todo también en los seriales sabatinos que se proyectaron en los cines de allá, en películas como La Guerra de los Mundos de H.G. Wells y en novelas también. Todos esos elementos se conjugan y ella se muestra como una persona que está descubriendo quién es realmente Hipólita. Y por eso ese refrán de I am, yo soy, le pide a esta mujer que tiene el afro más imponente del universo a nombrarse a sí misma. Porque, y lo hemos mencionado antes, to name it is to claim it. Ponerle nombre es llamarlo para ti mismo. Y es tiene mucho que ver con lo que tiene la filosofía de los hijos de Adán, ¿no? Que ellos decían, Adán le dio nombre a todo, por eso se lo quedó todo, ¿no? De eso desde la perspectiva de un hombre que obviamente está defendiendo el heteropatriarcado. Propietario. Pero tienes toda la razón del mundo en que la desnudez en Lovecraft Country, más allá de un asunto de vulnerabilidad, yo diría que un asunto de honestidad. Uh-huh. ¿Quién eres realmente? ¿Por qué lo digo? Porque en el episodio anterior, en Meet Me in Daegu, uh-huh, vemos que Jamie Chung, como Gia, su desnudez en realidad está diciendo que es un monstruo. Voy a mostrarte mi desnudez. Y soy un monstruo, por cierto, ¿no? Sí, no, te voy a mostrar mis 9 No colas. pongan eso en su perfil de Tinder, amigos. No, eso no, sí, no es nada no es atractivo. recomendable, ¿no? Pero sí tienes toda la razón en que todos los personajes aquí son cebollas. Gia, por ejemplo, recogiéndola otra vez, pues era un monstruo que se volvió un humano. Atticus, por ejemplo, era un bookworm, era un niño, un cerebrito. Un cerebrito de biblioteca que en realidad se llenó de músculos y que también tiene un pasado bastante sórdido, ¿no? Turbio. Letty, por ejemplo, es bien interesante el caso de que su desnudez y justamente todo eso no era algo que ella había compartido con alguien porque era virgen hasta hace relativamente muy hace poco, un par 12 de episodios. Exactamente, ¿no? Y es algo bien chistoso porque Leticia parece ser la mujer que menos te esperarías que fuera virgen, ¿no? Eso es muy correcto. De hecho, fuerte, ella proyecta una sexualidad como una capa de defensa, si te fijas. Uh-huh. De alguna manera mostrarse como muy segura y realmente la usa para proteger su misma sexualidad. Es una gran paradoja, ¿no? Y también la sexualidad está muy importante por ejemplo, en Monrose, definitivamente, que uh-huh, pues quitarse la camisa para él es tanto un acto sexual como un acto violento. Sí, ¿no? de macho dominante. También lo vemos con la sexualidad justamente de nuestra estrella de este episodio, Hipólita. Uh-huh. Hipólita, me encanta cómo se pronuncia. Hipólita, ¿no? Uh-huh. Interpretada por Ingenue Ellis, que qué bárbaro, qué actriz. Aparte es un lujo de actriz esta mujer, la verdad. Es que cuando alguien tan genial como Courtney B. Vance, que es uno de los actores más reconocidos, uno de los actores de carácter clásicos en los medios norteamericanos y afroamericanos propiamente, él te habla de la admiración que le viene de alternar escenas con ella, pues sabes que estás ante una presencia soberbia. Y la verdad es que en este episodio no hay un segundo que le puedas quitar los ojos de encima por todo lo que proyecta. Proyecta a esta mujer responsable, que es madre de familia, que se pone un poco triste cuando su hija no le responde como le respondía a su padre cuando había que hacer un checklist antes de salir en el coche. Pero ves también a la mujer con la curiosidad científica natural, que ella de alguna manera como que pasó a segundo término, y de repente la ves a la mujer con sueños que escapa a otras realidades y a otros mundos, ¿no? Y eso creo que deberíamos hablar ya del siguiente punto, Mario. Número 4. Que es la aparición de
símbolos extraños. Exactamente, bueno, de símbolos extraños y de señales que de repente te llevan a abrir puertas, ¿no? Como ella que finalmente rompe el acertijo de cómo hacer funcionar el planetario que había sustraído de forma no tan legal de la casa Winthrop. No, 100% legal. Y que ahorita lo logra desentrañar, ¿no? Y en este caso, pues es lo que encuentra Hippolyta, tanto en las ruinas de la mansión Brathwaite, ahí cuando ella sabemos que se fue a Ardham con todo y Dee, que le dice, quédate en el coche, niña. Sí. Y que, bueno, pues con esto la lleva a romper el misterio del planetario. Todo esto sin ayuda de nadie, ¿no? Eso nos habla mucho de lo capaz que es Hippolyta, que no, en un momento dado, de repente la serie podría haberla presentado solo como es la esposa de George, ¿no? O la esposa inteligente de George, que hubiera sido también encasillarla mucho. Exactamente. Es muy inteligente, pero esa mujer tiene sueños y aspiraciones y un montón de cosas, ¿no? Exactamente. Este episodio la vuelve un personaje por sí mismo, Toño. Y además le da mucho juego por todas las capas de su personalidad que vemos en sus vidas que vive en el siguiente punto. Número 5. El siguiente punto son situaciones, sonidos y cosas comunes que salen de su contexto, las memorias distorsionadas. Y no olvidemos, obviamente, de que Hippolyta es una mujer de lo más fuerte de alguna manera, pero que siempre se ha mantenido como que en otro plano. Sabemos que le puso nombre a un cometa, ¿no? Y lo subimos cuando visitó un planetario en compañía de su hija, y su hija se convirtió en su publirelacionista y dijo, ese cometa lo descubrió mi mamá. O sea, eso es muy bonito. Pero aquí hay que hablar de otra cuestión. ¿Qué pasa con esas personas en un momento en el que le están exigiendo y le dicen, tú puedes ser quien sea en cualquier momento, lo que sea? Su primera reacción no es quiero estar hablando de mi esposo, es quiero estar bailando junto a Josephine Baker en París. Es lo más escapista que puedes pedir, ¿no? Es un sueño muy entendible, porque tenemos que platicar un poquito de las referencias históricas que hay en esta serie que, bueno, a mí me abrieron los ojos porque discúlpame la ignorancia, yo no conocía a Josephine Baker hasta este episodio y ya investigué un poco, me parece maravilloso. No, una mujer ¿Tú admirable. dónde lo conociste? Yo sí la conocí gracias a HBO, a una película de 1991, que era la historia de Josephine Baker, interpretada tremendamente por Lynn Whitfield, que es la primera dama de Broadway, una mujer con un talento excepcional, y tenías que tener un talento de ese nivel para interpretar a Josephine Baker, que fue una mujer que lo hizo todo. Era como que el centro de atención de los socialites y de la cultura en París. Era una mujer disruptiva, o sea, no se quedaba en el rol que se le había asignado. Era una mujer que proyectaba una desnudez, pero como una forma de dominio sobre los demás, o sea, como un desparpajo. Exacto. Justamente lo que platicábamos, ella era realmente ella desnuda. Proyectaba lo que los franceses llamarían un joie de vivre, o sea, la alegría de vivir. Y lo ves que es una mujer tan segura de sí misma, tan canchera, dirían nuestros amigos de Argentina, que la ves como asesora a una bastante torpe Hippolyta, que en su debut como bailarina dejó mucho que desear. Y la otra mujer como que le tiene paciencia y le dice, yo he estado ahí. Entonces claro que tiene ese gesto de hermandad, de sororidad, de decir, esto se hace así, pero después marca con una puerta tajantemente, yo aquí soy una estrella. Y es una estrella que se codea con las grandes figuras. Pero como tú dices, ella nunca estuvo contenta de estar donde se le había asignado estar, ¿no? Ella nació en San Luis, Missouri, en Estados Unidos, y dijo, esto no es para mí. Su primer matrimonio fue a los 13 años, te puedes imaginar. Sí. Su segundo matrimonio fue a los 15. Es decir, qué vida tan difícil tuvo hasta que se fue a París y todavía la pasó un poco difícil. Pero ahí justamente, claro que va a conocer el papel que estaba jugando Hippolyta, porque ella tenía el papel en la Folie Bergère de la chica que iba hasta atrás. Era un lugar cómico, por así decirlo, porque se supone que era la chica que no se sabía los pasos. Pero al final le daban un tiempo como de bailar solo, y bailaba no nada más los pasos, sino que incluso los mejoraba, ¿no? Claro. Es decir, que claro que conoce el papel que estaba jugando Hippolyta ahí. Algo bien interesante de ella, que de verdad les recomiendo mucho que se metan un poco en la biografía de Josephine Baker, es que fue una espía para los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Así es, profesaba un enorme odio hacia los nazis. Claro, por justa razón. Y trabajaba inteligentemente como un asset, ¿no? Exactamente, como una espía, como una Mata Hari, pero todavía yo creo que más importante que Mata Hari. Ojo, sí, hubo muchas mujeres con esos roles y mujeres prominentes también. ¿Ubicas a la chef Julia Child? No. Ella en algún momento es una chef que fue como que la que introdujo la cocina francesa a Estados Unidos a las mesas comunes y corrientes. Y esa mujer realmente también fue, en algún momento, trabajó para el ejército, ¿no? O sea, como en labores de inteligencia. O sea, es importante decir que estas mujeres
fuertes y prominentes, nos da mucho gusto encontrarlas detrás y al frente de las cámaras en series como esta, porque demuestran todo ese rango, ¿no? Y el no tenerse que salir simplemente es que eres buena para esto, pues esto eres y nada más. Hippolyta tiene ese mensaje en este episodio de cabo a rabo y me encanta cada momento, cada descubrimiento que hace de sí misma, porque dice, yo antes estaba atada, ¿no? Era quien era y se esperaba todo de mí. Y poco a poco encuentra que ella tenía también una misión dentro de esa cotidianidad, vamos a llamarlo. Así es, Toño, pues se me hace bien interesante porque además no es la única mujer fuerte que vemos en este episodio. También vemos por ahí una motociclista cuando ella va hacia su destino en el observatorio. Vemos una motociclista que el guión de Lovecraft Country de este episodio nos lo describe como alguien que se ve como Bessie Stringfield. ¿Quién era Bessie Stringfield? Era la primera motociclista negra que viajó sola por Estados Unidos y una de las pocos motociclistas civiles que estaban trabajando durante la Segunda Guerra Mundial y más mujeres. Es decir, otra pionera. Bueno, no estamos hablando exactamente de que esta motociclista que ella vio sea ella, pero estaba inspirada en ella. Está inspirada en ella, ¿no? Que es bien importante la inspiración de las mujeres de la vida real que están haciendo HBO en sus series. Tomemos en cuenta que estamos hablando de épocas en las que todo era descubrimiento, todo era hacer hazañas, era ser el primero en hacer algo. Toda esta inquietud por el espacio exterior llevó a una carrera por ser el primer hombre o la primera mujer en el espacio, pisar la luna, estas metas. No estamos muy separados del primer vuelo intercontinental, ¿no? O sea, de Charles Lindbergh. Obviamente mujeres como Bessie Stringfield eran también pioneras a su manera, pero pues imagínate siendo mujer y aparte afroamericana, pues la de peligros que se multiplican en tu camino, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Ojo, que yo creo que ahorita en esta época todavía faltan muchas cosas en las que podemos, y sobre todo mujeres pueden ser las primeras, ¿no? Hay muchos caminos todavía que se tienen que abrir para las mujeres. Oye, finalmente tenemos por ahí una representante de nuestro México querido como mujer fuerte. ¿De quién estoy hablando? Nada más y nada menos que de Frida Kahlo. Sí, Frida Kahlo, que la vemos ahí precisamente departiendo con toda la cohorte de intelectuales y de los glitterati, llamaban por ahí. Y que dice en algún momento su brindis es para las mujeres que sabemos cuándo construir y cuándo destruir. Me parece muy maravilloso. Qué bonito. Estamos justamente se acaban de cumplir al momento de grabar este podcast, una semana del 96 aniversario del terrible accidente que le costó la movilidad y gran parte de su salud a Frida Kahlo. Es cierto. Es algo muy terrible que lo volví a leer y dije, que alguien se haya podido reconstruir después de lo que fue el accidente de Frida Kahlo no fue un choque. No, sobrevivirlo. Fue una hecatombe, de verdad. Sobrevivirlo ya era un logro, pero sí, seguir creando y seguir en activo después de... Ay, sí, hace falta estar ubicada muy en quién eres y en saber lo que puedes ofrecer, ¿no? Pero pues interesante su presencia, ¿no? Y a final de cuentas creo que Hippolyta va jugando con todas estas grandes mujeres para darse cuenta de que ella también es una de ellas. Sí. A pesar de que cómo se define ella misma como la esposa de George. Y eso no es algo malo. No, para nada, porque hay que llevar al siguiente punto, Mario. Número 6. Nuestro siguiente síntoma después de una abducción extraterrestre son los niveles elevados de percepción. Y uno de ellos, como bien dices, es ese despertar de Hippolyta a todo lo que ella ha sido y todo lo que puede ser. Pero ese momento donde la vemos en esa intimidad que ella compartía de una manera tan armoniosa con su queridísimo George, es muy fuerte. O sea, te baja mucho las defensas como espectador, porque te das cuenta que George ya no va a regresar. Y ella en ese momento tiene el poder de sí estar con él, ¿no? Y de decirle todo lo que no le dijo en su momento y de demostrar todas sus inquietudes, de mostrarle una faceta de ella que hablaba de cosas y George las escuchaba y le decía, si ella me la está diciendo, son verdad. Entonces ella le habla de todas sus experiencias y de todas estas cuestiones y eso. Y George lo toma como que, en efecto, o sea, sí te la compro, ¿no? De que haya sido así, ¿no? También aquí hay una cosa un poco trágica porque George me parece que era una persona muy cálida, muy inteligente y definitivamente no tenía los rasgos violentos y machistas que tenía de repente su hermano. Sí, Monrose, ¿no? Ni Pero ese temperamento explosivo. Desgraciadamente aquí lo que le toca a Hippolyta es decirle al espíritu de su esposo lo que le debió de
haber dicho en vida. Incluso George se muestra sorprendido. Yo no tenía idea de que te sentías pues disminuida, ¿no? Es algo bien interesante que dice Hippolyta, porque ella como una mujer un poco fornida y un poco grande, por así decirlo, de cuanto a personalidad, siempre ella dice, siempre me he tenido que ver Apocada. disminuida. Y George se siente mal, o bueno, al menos el espíritu, o no sé, quizá digamos que sí fue George, al final de cuentas estaba en un viaje por el universo. Se abre una cuestión metafísica muchas veces, y sobre todo en el pensamiento de filosofías cuánticas, de si yo pudiera moverme en el tiempo, si pudiera regresar, y casi siempre todo el mundo habla, le diría a esta persona que la quise, le diría a esta persona que evitara hacer esto, le comunicaría a esta persona lo mucho que significaba para mí. O sea, siempre hay esa cuestión de una necesidad de cerrar esos vínculos con las personas de la manera óptima. Esto le fue negado de una manera muy cruel a Hippolyta, y obviamente, pues George, que era un buenazo, o sea, porque eso no nos queda ninguna duda, pues se queda en ese limbo distante. Pero aquí llega un momento donde también esta facilidad que le da esta cultura, pues llamémosla alienígena o transdimensional, que está conviviendo con Hippolyta, le da opción de experimentar otros mundos, otras realidades, y de ahí descubrirse un poco más a sí misma. Vamos a ir de una vez entonces al número 7. La conciencia de realidades alternas, Mario. Aquí me llamó muchísimo la atención en el momento que ella tiene, después de tener su interludio de, bueno, soy una bailarina de Josephine Baker y qué padre, y me fumo mi porrito y me tomo mi copita y bailo y me desnudo y todo bien y conozco personalidades. Su alternativa después es que descubre que ella quiere matar a esos blancos malos, a esos blancos perniciosos, a esos blancos opresores. ¿Y a dónde se dirige, Mario? Pues la llevan como que al lugar óptimo para desarrollar esos instintos, ¿no? Bueno, tenemos aquí como en este viaje por la psique de Hippolyta, que por cierto está magistralmente dirigido este episodio por una mujer directora, por una directora que como tenía que ser, que es nada más y nada menos que Charlotte Sealing, que ha dirigido varias series bastante interesantes y que está preparando unas historias bien padres para llevar a la pantalla, que hay que tenerle el ojo a Charlotte Sealing, porque no nada más con este episodio. No, es de esos nombres, ¿no?, que van a despegar rápido. Van a ser, bueno, ya despegó, pero sí, llegó para quedarse. Vemos aquí en este viaje por el subconsciente, por así decirlo, que la furia que tiene contra los blancos, por cierto, bastante entendible después de todo lo que han sufrido, lo ven sublimada con esta escena de su entrenamiento militar en África, ¿no? Y lo que estamos viendo es nada más y nada menos que algo que está basado en la vida real. Estamos visitando el reino de Dahomey en Benín. Yo, de hecho, le tuve que preguntar a Mario, oye, Mario, ¿esto existió o es como que una amalgama de, tomamos un mashup de todas las tribus beligerantes de África que enfrentaron a colonizadores blancos? Me dijo, no, esto concretamente existió. Y digo, me da muchísimo gusto porque una serie que ha prestado tanta atención a esos detalles de ser fiel a los testimonios de la cultura afroamericana, pues no podía quedarse atrás con esto. Pero háblame más de estas mujeres amazonas africanas. Así es, a mí me parece muy interesante que las culturas no occidentales de repente tienen al matriarcado, no como lo tenemos nosotros los occidentales, de que el matriarcado se tiene que quedar en casa y cocinar las tortillas, literalmente en el caso de Latinoamérica. No, en las culturas del Pacífico, por ejemplo, en todas las islas de por allá y en África, vemos muchas veces mujeres guerreras. Y ese es el caso de las amazonas de Dahomey, que eran llamadas, su nombre realmente, ahora sí que de Benín, era los Mino o Minón, que significa nuestras madres. Y era un regimiento militar completamente femenino del reino de Dahomey, que fue establecido primero por un rey. O sea, primero fue idea de un hombre que todas sus esposas también eran guerreras, o las guerreras se volvían sus esposas, como tú quieras ver. Pero el punto es que él dijo, pues me voy a ahorrar 2 pasos, que mi harén, por así decirlo, mis mujeres que tengo yo a mi disposición porque soy un rey, también sean las mejores guerreras y sean mis guardaespaldas. Ese fue el origen, pero ya después se perpetuó la costumbre hasta bien entrado el siglo XIX, prácticamente ya al final del siglo XIX, prácticamente el siglo XX, cuando los derrotaron los franceses, pero después de muchos intentos de los colonizadores
occidentales de agarrar esa República de Benín, que obviamente tenía salida al mar y por lo tanto era algo interesante para los ojos de los europeos. Finalmente pierden con los franceses, pero aquí vemos una batalla que no está 100% no es muy pareja, ¿no? en la historia, ¿no? Sí, Porque a quienes vemos como rivales de las Amazonas de Hipólita. Confederados, ¿no? O sea, es que eso está bien porque dices, sí, esto es una proyección de la mente de Hipólita que podría haber estado consciente de estas mujeres guerreras de este reino africano, pero a la vez sabía que su enemigo real son los soldados y esos confederados, estos esclavistas, estos opresores, esta gente que le sigue haciendo la vida imposible aún décadas y décadas después, casi un siglo después de la Guerra de Secesión. Entonces, que ella tenga ese rencor guardado para esa gente es muy ilustrativo. Cómo se libra esta escaramuza y dónde ella voltea con sus otras guerreras y les dice lo que valen como personas y cómo tienen que hacer valer esa condición. Es inspirador, o sea, la verdad, espectacular. Una escena de batalla muy bien filmada, o sea, creo que todo de esta escena me fascinó. Y sobre todo nos lleva a una cuestión de decir, bueno, de estos reinos, que pasamos de una situación muy real con Josephine Baker a una situación que tiene elementos de realidad y de fantasía con la integración, con ese mashup histórico, de repente pasamos ya a esa visión espacial, esa visión cósmica, que es hasta medio inocente y medio tierna en los visuales, porque ustedes lo ven y obviamente nos recuerda pues, los cómics de Orithia que dibuja la pequeña Dee, y que dices, pues todo tiene una razón de ser, ¿no? Orithia, la reina de las Amazonas, Diana, hija de Hipólita, también la monarca de Temisira, la esposa de Teseo, Hipólita, una mujer guerrera y fuerte. Todos estos nombres tienen un legado y una trascendencia, y aquí lo estamos viendo una vez más. Y obviamente al presentar esta realidad de podrías estar en este mundo con tu George adorado, viviendo como reyes en este planeta alienígena, con esos atuendos pues inspirados también en los dibujos de Dee, todo muy bonito y muy, muy simpático. En ese momento ya te cae en la cuenta de que Dee me necesita. La princesa Diana me necesita. Es la princesa Diana es quien le necesita y entonces tiene que regresar. Desgraciadamente ya no pudo dejar a Diana a salvo en la isla de Temisira. ¿No? Pero se regresa por eso, ¿no? Qué fuerte momento, Mario. A mí se me hizo súper enternecedor el verla una con el universo y de repente decir, yo soy Hipólita, pero la Hipólita que siempre he sido. Lo que pasa es que tengo una conciencia distinta de quién soy ahora, ¿no? O sea, y me parece que no fortísimo. Está peleado el tener, ¿no? el dar el amor como una forma de estar en contacto con el universo. Es, a final de cuentas, y perdonen lo cursi, pero el amor es la forma más bonita de conectarnos con este universo. Qué bonita historia de Hipólita, qué bonita forma de unir pues todo este origen de que Hipólita, la reina de las Amazonas, sí le tocó vivir una vida de las Amazonas, sus Amazonas, ¿no? Las de su sangre, su raza. No sé si te pasa, a veces cuando hay episodios de origen de un personaje en una serie, siempre te quedan de ver un poquito. A mí este episodio creo que yo le debo más a él, porque le debo una segunda vista, Mario, a este episodio y le debo consumir toda la información adicional. ¿Que dónde la podemos encontrar? Se me hace que hay una aplicación por ahí que se llama HBO Extras que me puede ayudar. Yo creo que tienen ustedes que bajarla porque tiene muchos datos también que los pueden ayudar mientras están ustedes viendo el episodio, además de este podcast, para complementarlo. Toño, como siempre, un placer compartir estos micrófonos y a ustedes, amigos, gracias por escucharnos. El placer es todo mío, Mario. Un aplauso también a nuestros amigos de HBO Extras que hacen toda esta labor de desentrañar cosas. Un aplauso a ustedes y a todas sus hipótesis compartidas en redes sociales. Yo soy @finísima_persona. Yo soy Mario Flores y un aplauso a HBO por todos esos Emmys. Por cierto, tenemos por ahí un especial que hicimos con nuestros compañeros de Argentina para recomendarles, para platicarles un poquito de qué son las series que se ganaron los premios en esta edición 2020 de los Emmys. Si tanto premio no les convenció de verlas, escuchen el podcast especial de los Emmys de HBO y convénzase de una vez por todas. Hasta pronto. Lovecraft Country, el podcast de la serie de HBO. Conducción, Mario Flores y Antonio Sempere. Voz en off, Romina Pons. Una producción de Finísimos Podcasts para HBO Latinoamérica.